Buenas noches, estimados. En un momento comenzamos. Hola, ¿cómo va? ¿Se me escucha? Buenas noches. Sí, se escucha, se escucha. Eh, Perfecto. Yo voy a estar un poquito más lento porque tuve un pequeño accidente con mi mano hábil, así que más que nada para seguir la clase y no perder. Buenísimo. Bueno, creo que ya estamos una gran parte, así que podemos comenzar directamente. A ver qué tal. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Buenas, ¿cómo Este, va? buenas noches, buenas noches. Bueno, comencemos nomás. ¿Qué se acuerdan que vimos en la clase anterior? A ver. Mm, Estoy con una Ah, nebulosa en este momento. a ver, ¿qué Eh, se acuerdan? a ver, Habíamos visto lo que eran los módulos estructurales, ¿no? Es decir, habíamos visto cómo era el router, cómo era el filter, etcétera, etcétera. Y habíamos también visto lo que era la parte esta de Google Drive, ¿no? De cómo podíamos cargar archivos y cómo se manejaba más o menos esa parte, ¿se acuerdan? sí, y después al final vimos lo de OneDrive. Ahí. Exactamente. Bien, buenísimo. Perfecto. Bueno, vamos a hacerle de la siguiente manera. El día de hoy vamos a ver un poquito de Telegram, ¿sí? Pero antes Sí, vamos a ver un tema, el cual es importante que ustedes lo vean, que es más que nada para que ustedes sepan algunas funcionalidades que tiene Make. Más que nada estas funcionalidades van a observar que son bastante particulares ya dentro de Make. En otras plataformas son algo distintas, pero acá lo que importa es que ustedes vean las funcionalidades, digamos, para que tengan en cuenta el uso que pueden darles también, ¿no? Ya que estas son bastante útiles eh, en determinados casos. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. Bueno. Comencemos nomás. Dentro de lo que es el entorno, digamos, que vamos a manejar nosotros, particularmente en ciertas ocasiones nosotros ya hemos visto lo que son los tipos de datos, ¿no? sí, Bien.
Dentro de los tipos de datos, nosotros habíamos visto que existían distintos tipos y que era necesario saberlos para poder operar de determinada manera con determinados nodos, ¿no? Fíjense acá que yo tengo un apartado de tools, el cual tengo distintos nodos que ya son particulares de la plataforma Make, ¿no? Entre ellos el Basic Trigger, que lo que haría, por ejemplo, es generar un bundle de información, no de datos, para poder empezar el flujo. En este caso, yo voy a utilizar, fíjense, esta que se llama set variable, ¿sí? Set variable lo que hace es simplemente almacenar el valor de un dato, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a poner el dato de nombre, por ejemplo, y voy a usar un nombre. En este caso, por ejemplo, Francia. Ahí, fíjense. Bien. Este nodo solamente está destinado a guardar una variable. Fíjense que si ejecuto esta automatización, aquí me guarda el nombre de la variable y el valor de esto, ¿no? Entonces observen lo siguiente. Voy a concatenar otro nodo de set variable y esto más que nada me va a servir para explicar eh, un poco este temita de las funciones. Fíjense, nosotros dentro de Make vamos a tener que transformar datos de manera constante en ciertas ocasiones cuando estamos trabajando con servicios externos y estamos conectando distintas cosas. Por ejemplo, conectando nuestra base de datos para compararla con la base de datos de otro servicio externo, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que recurrir a ciertas herramientas que ya nos proveen lo que son estos servicios de las plataformas de automatización. Básicamente, la idea es la siguiente. Nosotros lo que vamos a tener por lo general va a ser algo que se va a llamar una función, ¿sí? Una función. Esta función va a recibir como entrada un dato, ¿sí? Un dato, digamos, sin trabajar, y va a devolvernos una salida. Esta salida va a ser justamente el dato, pero transformado dentro de esta función. Es decir, este dato no va a ser necesariamente el mismo que el que va a salir cuando pase por esta función de acá. ¿Se entiende la idea? Sí. Bien. Entonces, nosotros vamos a transformar esos datos para poder trabajarlos de mejor manera en otros módulos. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a venir acá, por ejemplo, y vamos a nombrar una segunda variable, ¿sí? Por ejemplo, nombre modificado. Y observen que acá yo puedo mapear normalmente el nombre anterior y si yo le doy a save, lo que va a guardar esta segunda variable va a ser justamente el valor de la anterior, solamente que con un nombre diferente. Ahora, nosotros, si pueden observar, cuando seleccionamos el campo que queremos mapear, digamos en este caso, fíjense lo siguiente. Nosotros tenemos una cinta de opciones en las cuales cada una de estas pestañas que existen acá, nosotros vamos a poder encontrar distintas funcionalidades que nos provee ya el propio Make para poder trabajar con los datos. Fíjense Ah, que siempre en la primera pestaña, nosotros vamos a tener Bueno, dale. no sé Sí, si no, pueden, no, es que estoy sé entrando que en vienen un curso los virtual que temas. estoy haciendo. Por eso quería enganchar. A ver, continuemos, por favor. En esta cita de opciones nosotros vamos a tener distintas funcionalidades que se nos van a proveer. Bien, en este caso, nosotros podemos seleccionar siempre, por defecto está seleccionada, este icono de estrella, que es justamente donde nosotros vamos a encontrar el mapeo que nosotros ya conocemos, ¿no? Es decir, arrastrar datos de un módulo a otro. En el resto de opciones, nosotros tenemos varias características. Por ejemplo, en este engranaje de acá, vamos a tener distintas funciones que nos van a permitir hacer pequeñas operaciones. Por ejemplo, con este if, poder hacer una pequeña comparación y que nos devuelva un valor según la condición. Por ejemplo, que el nombre en este caso, el nombre sea igual. Usamos el operador de comparación, que sería este igual, a Francisco. Francisco, ahí está. Y si es verdadero, entonces nos va a devolver un valor. Por ejemplo, es verdadero. O, en otro caso, que sea falso. Es falso. Fíjense que esto toma distintas partes. Es decir, fíjense que yo estoy separando cada parte con un punto y coma. ¿Sí? Normalmente esas separaciones nosotros las llamamos argumentos. Es decir, con qué datos va a trabajar esa determinada función. ¿No? Si yo le doy a save y ejecuto esto, fíjense que
justamente me dice que el valor es falso. Probablemente o me equivoqué a la hora de colocar el nombre, o no es tal cual como aparece acá, ¿no? Es decir, ahí me justamente, si ejecuto ahora me dice que es verdad. La diferencia sería que aquí al final yo le puse un espacio, un carácter de más, y como pueden observar, acá ya me dice que es falso, justamente por ese pequeño espacio que agregué al final y que me decía justamente que esta comparación era diferente. La idea de esto justamente es que ustedes observen con este primer ejemplo de qué manera funciona esto. Es decir, nosotros normalmente las funciones las vamos a utilizar para poder transformar datos. Fíjense que si ustedes colocan el cursor encima de una función particular, les dice qué cosas tiene que contener esa función cuando lo utilicen y les da un pequeño ejemplo incluso, ¿sí? En este caso, este operador if es para hacer comparaciones pequeñitas. Es parecido a lo que nosotros haríamos con un router y con un filtro, es decir, definir los distintos caminos que tomaría un flujo, pero esto es a nivel de datos más que nada. Y observen lo siguiente, nosotros le vamos pasando cada uno de estos argumentos a estas partes de acá, fíjense, expression, value 1, value 2, esos son argumentos, se los conoce como argumentos o parámetros de la función, que son básicamente las cosas que necesita la función para poder trabajar. En este caso, esta función me pide algo que yo voy a comparar y qué valor tiene que devolver si es verdadero o si es falso en este caso. Esta primera comparación. Y fíjense que yo utilicé estos llamados operadores, que son operadores lógicos. El igual, este signo de exclamación, junto con el signo de igual significa diferente. And significa que dos cosas se cumplan. Or significa que una de las dos cosas se cumpla. Es decir, estos son operadores lógicos parecidos a los que nosotros ya hemos visto en lo de los filtros, ¿no? Y estas palabras claves ya lo usamos en un primer ejemplo. ¿Se acuerdan del ejemplo del stock que habíamos utilizado el true y el false? Bueno, son básicamente como palabras mágicas o palabras clave que me permiten saber si esto es verdadero, si esto es falso, etcétera, etcétera, ¿no? Null, por ejemplo, es el caso de un dato de tipo nulo, es decir, que quede vacío un campo, por ejemplo, ¿no? Que justamente es un estado que puede tener una variable que sea vacía en vez de que tenga un dato específico dentro, ¿no? No sé si se entiende la idea de esto. Ustedes confírmenme, por favor. Ah, más o menos, sí, Sí, un poco lo sigo. más o Bien, menos, sí. fíjense. Usemos el mismo ejemplo anterior. Tenemos el nombre Francisco. Vamos a utilizar alguna función de texto, por ejemplo. Ya que estamos trabajando con texto, vamos a usar una función de texto. Fíjense que acá en la letra A esta me despliega todas las funciones que son correspondientes al texto, ¿sí? Y tengo distintas, entre ellas length, lower, capitalize, start case. Tengo un montón, ¿sí? Las más comunes que van a utilizar, por ejemplo, ustedes serían, por ejemplo, esta de length, que sería obtener la cantidad de caracteres que tiene un texto en particular. Por ejemplo, si nosotros venimos de nuevo al ejemplo este de Francisco, ¿cuántos caracteres tiene esta palabra o este nombre? Mm, 9. Exactamente, tiene 9 caracteres, ¿sí? Fíjense que yo aquí, cuando yo mapeo la función length, lo que va a hacer es traerme la cantidad de caracteres del nombre. Obviamente que en medio yo voy a tener que colocar el texto que quiero que analice. Aquí me lo dice el ejemplo, ¿no? En este caso yo se lo podría escribir de manera estática y decir que siempre sea lo mismo, por ejemplo, Francisco. O podría utilizar ya el mapeo que yo había realizado anteriormente, es decir, este que tengo acá. Entonces, de esa manera, si varía el valor, me va a devolver la longitud del texto que estemos tratando en ese momento. Fíjense que en este caso me devuelve que tiene 9 caracteres, ¿no? Para eso sirve la función length. Después tenemos otras, como por ejemplo la función esta lower, que también me pide un parámetro, que en este caso sería el nombre, en donde fíjense que nosotros, lo que va a hacer esta función particular es convertir todas las letras que estén en mayúscula, las va a convertir a minúscula. Fíjense, cuando yo ejecuto esto, me transformó esta cadena de caracteres que inicialmente estaba en mayúscula, me las transforma a
minúscula. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, ahí sí. Buenísimo. Y por otra parte, tenemos funciones que son parecidas. Por ejemplo, esta de capitalize lo que hace es convertir la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Esta, por ejemplo, de upper es el contrario del lower, es decir, en lugar de convertir todas las letras a minúsculas, las convierte a mayúsculas. Obviamente, aquí va a ocurrir un tema. ¿Por qué? Porque como el nombre está en mayúsculas, no vamos a lograr distinguir un cambio cuando se ejecute la función. Sin embargo, si nosotros cambiáramos el caso, ahí está, observen que ahora sí se va a notar el cambio. ¿Sí? Es decir, es importante tener eso en cuenta también, el contexto en donde lo vamos a utilizar. Después hay una muy interesante, que sería esta de substring. Substring, fíjense, si la analizamos un poquito, básicamente nos dice que nos retorna una porción de texto, ¿sí? Es decir, nos retorna justamente una porción del texto que nosotros estamos analizando. Por ejemplo, que vaya la porción esa de tal carácter a tal otro, en ese caso, ¿no? Por ejemplo, analicemos el texto este de Francisco. Voy a decir que vaya de un determinado carácter hacia otro. Por ejemplo, que vaya desde la F, es más, lo voy a poner aquí en mayúscula para que se vea mejor, que venga desde la F hasta la N, por ejemplo, ¿no? Entonces, las posiciones por lo general en las letras siempre empiezan desde cero. Es decir, si nosotros escribimos aquí el nombre, Francisco, ahí no sé quién tendrá el micrófono abierto, solicito por favor que lo silencien. Pero, fíjense, si yo empiezo a contar las posiciones, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a empezar desde cero, es decir, para el conteo de posiciones empiezo desde cero. Cero, uno, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar hasta 8. ¿Sí? Si yo cuento las letras ya es diferente, es decir, acá tengo una, dos, tres, etcétera, etcétera. Pero el conteo de la posición, ¿sí? Ojo con esto, la posición de las letras empieza desde cero en adelante. ¿Se entiende esto, estimados? Sí, 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 sí. Bien. Eh, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si queremos ir desde la F, que sería esta porción de acá, desde la F hasta la N, vamos a contar las posiciones. Sería cero, uno, 2 y 3, ¿verdad? Es decir, separamos con coma la primera posición desde que comenzamos, es decir, desde cero, hasta la que queremos llegar. En este caso, llegaríamos hasta la 4, ¿no? Fíjense una cosa interesante. Si yo coloco de esta manera y lo ejecuto, me trae hasta la N. Fíjense que llegó hasta este carácter, hasta la C, que sería la posición 4, pero aquí normalmente me trajo solamente hasta la posición 3, ¿sí? Justamente de esa manera funciona este tipo de nodo. Es decir, es como si hubiera contando uno, 2, 3 y 4 y me trajo estas 4 letras. Por detrás funciona de esta manera, es decir, desde la posición cero hasta la posición 4, obviando justamente el número al que yo quiero llegar, es decir, en este caso la letra C que corresponde al número 4. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Sí. Buenísimo. Eso es importante. ¿Por qué? Es importante por el siguiente hecho. Nosotros normalmente, por ejemplo, en WhatsApp, tenemos algunas consideraciones. Por ejemplo, si queremos enviar un número, por ejemplo, aquí ponemos un número, por lo general nos puede llegar en este formato, ¿sí? Si nos llega en este formato, lo que va a terminar ocurriendo es lo siguiente. Nosotros vamos a tener que enviar un mensaje, pero WhatsApp solamente nos permite, por ejemplo, enviarlo sin este más de acá, ¿no? ¿Qué tipo de dato creen que es todo esto? Es un string, una cadena, Un string. ¿Por qué es un string? A ver. porque contiene el signo más. Exactamente, es un texto porque contiene el signo más. Acuérdense que
El texto era la combinación tanto de números, letras, caracteres especiales, etcétera, etcétera. Si yo quisiera recortar esto, ¿de qué manera creen que yo lo haría? Es decir, solamente obtener la porción numérica y dejar de lado este más de acá. Yo lo que haría, iniciaría, eh, o sea, recortaría la primera letra que inicie desde el carácter uno hasta el último carácter que tenga, que sería, no sé si tiene 8 caracteres, 7 caracteres, o sea, que vaya del uno al 7 por ejemplo. El cero lo vi, no sé Bien, si es la forma. es una opción. Ahora fíjense lo siguiente, por favor. Supongamos que tenemos el caso ideal. Es decir, tenemos lo siguiente. Aquí nos aparece el número y vamos a venir con la función substring. ¿Cuál era el primer parámetro que me pedía la función substring? El string en la A ver, el cadena. resto lo tengo muy callado. Veamos qué me pueden decir. A ver. El signo más, que sería el cero. Ojo, el primer parámetro es el texto que tengo que analizar. Fíjense acá en el ejemplito. Acá dice que el primer parámetro es el texto que tengo que analizar. En este caso, voy a mapear primero el texto. Bien. Punto y coma. Va el siguiente parámetro. Fíjense que acá incluso se me pone en negrita y también se me lo subraya. ¿Qué sería desde dónde tengo que comenzar? Entonces, ¿desde dónde yo tengo que comenzar, estimados? Desde el uno porque el cero tenía el signo más. Bien, desde el uno. ¿Hasta dónde? Ah, bien, ahí haríamos otra función, o sea que calcule el tamaño del string, podría ser. Bien. Ahí, por ahí me habían dicho primero que iban a poner un 7 y que haciendo esto obtenían ya una porción del texto. Que sí, es procesable. Lo que ocurre es lo siguiente. Los números, por lo general, no sabemos nosotros cuál puede ser su longitud, ¿no? Lo único que sabemos, que sabemos más que nada, es que tienen el más superpuesto, es decir, lo tienen como prefijo, y el resto son la parte numérica, ¿sí? Entonces, la opción más fiable es, en vez de depender de un número fijo, es decir, de algo estático que nosotros declaramos, podemos utilizar otra función, ¿sí? Otra función que en este caso, ¿cuál función me permitiría saber cuál es la longitud entera de esto? Length, puede ser. Bueno, Length. Ahí está, ya la habíamos visto. Length. Y la vamos a arrastrar aquí. ¿Sí? La arrastramos hacia este lugar. Fíjense que ahí me pide justamente, eh, entre medio tiene que ir el texto a analizar, es decir, iría nuevamente mapeado acá en medio de los paréntesis el texto que estamos mapeando. Si le damos a Save y corremos la automatización, fíjense que ahora sí, independientemente de qué tan largo sea el número, ¿sí? Independientemente de eso, me va a devolver siempre la porción numérica sin el más. ¿Se entiende esto? sí, A ver, el resto. ¿Podrían volver a mostrar la fórmula? La fórmula sería esta. Es Perfecto. decir, colocamos el substring, primero el texto, que es un parámetro que nos pide, fíjense, aquí está el texto. ¿Desde qué carácter empieza a cortar la porción? En este caso, como el más estaba en la posición cero, acuérdense que la posición siempre se cuenta desde cero, entonces empezamos desde uno para eliminar ese carácter, ¿no? Y después terminamos en el carácter que sería el final de todo ese texto. Como ese texto puede variar la longitud, entonces usamos la función length para obtener la longitud total de este texto y que me permita llegar hasta el final verdaderamente de ese texto sin tener que colocar un valor estático, es decir, por ejemplo, 7, 8, etcétera, etcétera, ¿no? Eso va a variar según, por ejemplo, el país del que sea ese número. Ojo, fíjense,
Acá lo que hice fue poner una función dentro de otra. Es decir, fíjense, el length está dentro de la función substring. Justamente por el hecho de que eso se llama anidación de funciones. Y es que independientemente de cómo ustedes lo dispongan, esta función que está dentro se va a ejecutar primero antes que la de afuera. ¿Para qué? Para que este length, imagínense que en vez de poner, por ejemplo, length nombre, esta función de acá, yo borrara y pusiera el número con la longitud total del string, en este caso, por ejemplo, 20. Lo que hizo esa función fue solamente calcularme eso con el length y puso ese valor numérico ahí, como si yo lo hubiera puesto de esta manera. Entonces, eso me hace que independientemente de la longitud del número que me llegue, yo pueda obtener la porción entera, ¿no? Otro caso muy común que le puede llegar a pasar es justamente el siguiente. Puede ser que les llegue el número de esta manera. Y WhatsApp, por lo general, no sueles interpretar bien este 9 de acá. Es decir, para enviar un mensaje ustedes deberían colocar esta parte de acá y obviar este 54. Perdón, este 9. Es decir, solamente enviar este 54 y este 387 en adelante, ¿no? Entonces, ¿ustedes de qué manera harían para poder quitar esta parte del medio y solamente dejar esta parte de acá y esta de acá? Y es variable si viene con el más o sin el más. Es sin el más, es decir, lo que Sin tenemos el que más. eliminar es este 9 de acá. Ok, tomaría el valor total, el largo total del string, menos tres posiciones, y eso daría el 387521. Ojo, si yo hiciera esto, perdón, esto, pongo el texto, que vaya desde, por ejemplo, ¿de qué sería? Desde, Sí o sí va a venir con el 9. Si siempre es fíjense, así, entonces sabemos de que son tres valores menos, pero que vaya tres desde posiciones, 0, cuatro posiciones. que vaya, por ejemplo, desde 0, 1, 2, 3, sí, desde 4 hasta -1, por ejemplo. Fíjense qué va a ocurrir. Ok. Ojo, esto no funciona como los lenguajes de programación, es decir, esto es diferente. Acá hay que darse un poquito de maña con las funciones que tenemos. Es por eso que les planteo este ejercicio para que lo hagamos. Más que nada porque esto requiere pensar un poquito con las herramientas que hemos visto hasta el momento. Es decir, solamente con las funciones básicas que vi desde el inicio de la clase hasta ahora. Entonces, ¿cómo harían ustedes para cortar, digamos, este 9 y que solamente estén esta parte de acá y esta de acá? Se escuchan ofertas. A ver, Pero se va a saber la cantidad de caracteres o no necesariamente. tomaremos como que sí, pero sabemos que la posición del 9 en este caso eh, siempre va a estar en la segunda posición. ¿Podrías mostrarnos las distintas funciones en texto? Ahí está. Lo que se podría hacer también es usar el replace, o sea, reemplazar, digamos, el 9 por vacío. Sí, es posible, pero ojo, este replace es otra función que reemplaza un carácter por otro, pero va a reemplazar la primera coincidencia, ¿no? Ah, Profe, y excluyendo o omitiendo, ¿hay alguna función de esas? Omitiendo, en este caso no. Sería este replace realmente, pero lo que va a ocurrir es que va a quitar ¿cómo se dice? El primer coincidencia. 9 que se encuentre. Por ejemplo, si hubiera un 9 acá, en esta parte, quitaría este 9 y dejaría este del medio, ¿no? O supongamos que
El 9 está al inicio, entonces quitaría este 9 y este lo dejaría. Es la primera coincidencia la que quitaría solamente. Fíjense que es más fácil de lo que aparenta. Observen. Yo lo que haría, por ejemplo, es lo siguiente. Substring, mapeo el número original, que no sé por qué no me está apareciendo. A ver, ahí está. Mapeo esto dentro de la función de substring. Bien, ahí está. No. Después voy a colocar la posición, es decir, ¿hasta dónde llega el 9? Empiezo de cero hasta ¿qué posición tiene el 9? El 0, 1, el 2. 2, fíjense. Ejecuto, me trae el 54. Ahora fíjense qué es lo que puedo hacer. Inmediatamente después de esto, voy a colocar otro substring por fuera del anterior, ¿no? Y voy a colocar los parámetros que ya sabíamos. Primero, el valor, este. ¿Desde dónde voy a llegar ahora? Es decir, voy a tener que ir desde 3 en adelante. Uso la función length y mapeo de nuevo esto entre medio para obtener la longitud total del número. Entonces, observen lo siguiente. Una vez que hago eso, ya me trae el número sin el 9. Es decir, es como si yo hubiera hecho la primera parte, es decir, solamente traer el 54, e inmediatamente después, al costado, añado el resto sin el 9. Fíjense que si yo colocara un espacio acá, acá aparecería ese espacio, que sería el 9 que está faltando. Es decir, puse una cosa al lado de la otra solamente, sin espacio entre medio para que me quede el número. Bien, ¿Se entiende eso? sí, Bien. Esto es importante porque este caso va a surgir en su momento cuando veamos WhatsApp y es importante que lo sepan cómo poder manejarlo con estas funciones, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, bueno, estas son las funciones básicamente más utilizadas dentro de lo que son el apartado de texto. Después tenemos, por ejemplo, el apartado este de las funciones matemáticas, en donde vamos a poder obtener, por ejemplo, distintas operaciones matemáticas que podemos realizar. Por ejemplo, obtener un promedio, ¿sí? Obtener un valor, digamos, el valor mayor, el menor, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, obtener los extremos, digamos, de un valor intermedio, truncar, obtener la mediana, el máximo, el mínimo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos distintas opciones. También podemos formatear. Y entre ellos tenemos también los operadores que son ya los, no sé si los somos en algún momento, pero estos son operadores para poder hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, uno más uno. Ejecutamos y fíjense que acá me trae 2 como resultado. Ojo, este uno más uno no es igual que este más de acá. ¿Ven? ¿Por qué creen que no son iguales estos dos más? Este de acá y este de acá. La diferencia no es el color, desde ya les aviso, ¿no? En uno está tomado como texto y en el otro es un operador, ¿no? Ahí está, Como- fíjense. Acá está tomado como texto. Recuerden una cosa, Make tiene la particularidad de que suele tomar las cosas como texto. Esto es texto, porque yo lo escribí con el teclado. Estos operadores de acá son la única manera de saber, de que Make sepa si tiene que realizar una operación u otra con una determinada, con una determinada, digamos, un determinado texto en ese caso, que fíjense, el número uno lo tomaría como texto. Esos dos números uno que tienen ahí los toma como texto. Pero como hay un operador matemático en medio, ahora sí los toma como números realmente.
¿no? Es decir, esa conversión solamente la sabe hacer Make si ustedes utilizan el operador correcto. Es por eso que no es igual poner el más escrito de esa manera que el más escrito o arrastrado, digamos, que tiene el color amarillo de fondo. Otra manera de hacerlo en vez de arrastrándolo sería la siguiente. Pueden escribir llave, llave, fíjense, abro dos llaves con el teclado, pongo el más en medio y cierro la llave dos veces. Y ahí ya me aparece automáticamente. Eso es hacerlo, digamos, de la manera manual. Ustedes pueden hacerlo arrastrándolo o escribiéndolo como lo hice. Lo muestro de nuevo por las dudas. Abren dos veces llave, ponen el signo más y cierran esas dobles llaves. Es decir, ponen la primera, la segunda y automáticamente ya se los toma como que hicieron como si hubieran arrastrado el operador, ¿no? Sí, y bueno, acá pueden hacer distintas operaciones, por ejemplo, aquí tienen algunos apartados de operaciones lógicas, fíjense, por ejemplo, el signo de menor, menor igual, mayor, mayor igual, por ejemplo, si quisiera decir si uno es menor a 2, por ejemplo, le doy a save, fíjense que me devuelve verdadero o falso, justamente porque estas operaciones de acá, estas últimas, no son operaciones, no son operaciones matemáticas, aritméticas, son operaciones lógicas y me devuelven como resultado un valor booleano, que sería verdadero o falso. Si se cumple, me devuelve verdadero; si no se cumple, me devuelve falso como valor, ¿no? Es decir, me devolvería en definitiva uno de estos dos valores de acá, verdadero o falso. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Buenísimo. Cualquier cosa, si no entienden algo, me avisan, ¿no? Una cosa interesante es que ustedes al igual que ustedes arrastran, digamos, para mapear, también podrían escribirlo a mano. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera mapear este dato de acá, pondría, abro dos veces llave, ¿sí? Como hice anteriormente, coloco el número del nodo que estoy por traer la información, en este caso, fíjense que este es el nodo número 2, coloco 2 punto, y ahora sí el nombre del campo que voy a mapear. En este caso es nombre, fíjense, nombre. Cierro y fíjense que ahora me aparece ya mapeado, pero en vez de arrastrarlo, directamente lo escribí. Y fíjense que funciona de igual manera, ¿no? Esto por lo general es a comodidad de cada uno. Yo en ediciones anteriores, digamos, de este curso, yo no lo enseñé a esto, porque era muy complicado en ese momento, digamos, ya los propios conceptos estos, ¿no? Entonces lo vi en ese momento, pero se los muestro a ustedes, ya que van bien, digamos, estas ediciones nuevas van mejorcito que las anteriores, entonces estamos avanzando a buen ritmo, entonces tienen las dos opciones, arrastrar o escribirlo con las llaves abiertas y cerradas, ¿no? Fíjense lo siguiente, bueno, hemos visto hasta ahora texto, operaciones matemáticas, y nos falta esta de calendario. Fíjense que al lado del texto aparece el calendario. Esto es para poder más que nada escribir y formatear fechas, ¿sí? Es decir, yo puedo guardar fechas particulares en distintos formatos. Esto sirve mucho cuando estamos trabajando con base de datos, porque nosotros normalmente tenemos que guardar a las fechas en determinados formatos o convertirlas. Por ejemplo, observen, yo podría colocar una fecha en particular, por ejemplo, seleccionarla acá en el calendario, le doy a Save, ejecuto y aparece ella formateada, o también podría hacer lo siguiente. Acá tengo dos variables. Las variables, como les digo, almacenan un valor. En este caso, now lo que hace es ver la hora del sistema y la guarda en esta variable que estoy creando. Es decir, verifica cuál es la hora actual y me la trae en este formato que es el formato largo. ¿Sí? Fíjense, 10 de diciembre son las 9:08. Bien. En otro caso, yo podría hacer lo siguiente.
Si yo la quisiera formatear de otra manera, ustedes, digamos, lo que más van a utilizar ustedes va a ser lo siguiente, va a ser la función esta llamada format date. Bien, format date es una función para poder formatear fechas. Fíjense qué parámetros me toma. La fecha, ¿sí? El formato y el time zone o la zona horaria. Es decir, a una hora en particular la puedo convertir a mi misma zona horaria o a la zona horaria de otro país o otra ciudad en este caso. Observen, nosotros estamos normalmente en la zona horaria acá de Argentina, es decir, el Universal Time menos 3 horas, ¿sí? Del tiempo universal. Entonces, observen, voy a mapear el now que me traía la fecha y hora actual como primer parámetro y dice separado por punto y coma, poneme el formato, ¿sí? Es decir, después de haber escrito eso, voy a poner un punto y coma, escribirlo literalmente, ahí lo escribí, no hacía falta que la pongan ahí entre llaves ni nada de eso, solamente ponen punto y coma y ya le aparece, y me dice el formato, ¿sí? En este caso, el formato que voy a colocar puede ser, por ejemplo, día a día, guión, perdón, sí, guión, mes, guión, año. Ahí está. ¿Ven? Y cuando ejecute esto, observen que me lo trae en este formato. ¿Mm? Después, por ejemplo, podría colocar, en vez de estos guiones, que los separe por las barras diagonales, que es lo que se suele hacer, ¿no? Y también me aparece ya formateo de esa manera. Si quisiera agregar las horas y los minutos, puedo hacer esto. Espacio, dos puntos, ¿sí? Y ya me aparece la hora y los minutos. Ojo, tengan cuidado con cómo colocan estos caracteres. Por ejemplo, la hora debería colocarla con H mayúscula, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo coloco la H minúscula, me lo va a traer a la hora en el formato de las 12 horas, es decir, de 0 a 12 horas. Fíjense que acá me aparece las 09, como si fueran las 9 de la mañana. No es que esté mal, sino que me lo trae en formato de 12 horas. Si yo me lo trajera en formato de 24 horas, debo colocar las doble H de la hora en mayúscula. ¿Sí? Y fíjense que aparece. Otra observación, este de acá, que sería el mes, ustedes deberían colocarlo no en minúscula. Si lo colocan en minúscula, se los va a confundir con los minutos. Y fíjense que me va a traer justamente los minutos de ahora, ¿sí? Bueno, justamente son las 21:12, ¿no? Y estamos en el mes 12 justamente, pero bueno, cuando sean las y 13 van a observar que va a aparecer 13 en vez de 12. Es justamente por esa confusión que hay, ¿no? Es decir, acá va en mayúscula, ¿sí? Y ahí ya los tengo formateados. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. Y por último, si yo lo quisiera formatear por zona horaria, por ejemplo, esta hora es de acá. Si yo la quisiera formatear a la zona horaria de Bogotá, por ejemplo, tengo por aquí un archivito, el cual se los voy a dejar subido en plataforma, con todas las zonas horarias disponibles para distintos países. Por ejemplo, la siguiente, fíjense. A ver, por ejemplo, acá en España, por ejemplo. De esta manera se escribiría la zona horaria. Europe barra y la ciudad, que sería Madrid. Es decir, continente barra la ciudad. En el caso de España, por ejemplo, la hora de Madrid, fíjense, el último parámetro es opcional, pero me dice que puedo poner un time zone, que sería la zona horaria. Simplemente coloco punto y coma al final de nuevo y ahora pego ese texto. España, Europa y Madrid. Y fíjense que ahora me va a traer la hora, pero de Madrid. Ellos ya están en el día 11. Si nosotros nos fijamos la hora en Madrid en este momento,
son las 1:13 de la mañana. Acá no dice que son las 1:13 de la mañana también. ¿Ven? Podríamos seleccionar otro país, por ejemplo. Por ejemplo, no sé, Los Ángeles. Ahí está. Venimos a Los Ángeles, verificamos la hora en Los Ángeles, son las 4 de la tarde y observen que acá me va a aparecer también las 4 de la tarde. Ahí me dicen México, por ejemplo. Bueno, veamos. México, México, México. Debe estar por acá. Ciudad de México. México City. Ahí está. Y me trae la hora ya que es en México. ¿Sí? Esto está muy bueno, como les digo. Cuando a los servicios, por lo general, siempre te traen la hora en distintos formatos. Por ejemplo, te mensajea una persona de México y vos le querés responder, bueno, capaz que le tenés que responder a las 6 7 8 de la mañana en vez de a las 3 de la mañana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si me viniera la hoja, que la hora que es en México, yo la podría transformar al horario que es acá en Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Se entiende esto, estimados? Se entiende. Buenísimo. Perfecto. Se lo enseño en este momento justamente porque no quiero que cuando llegue el momento de interactuar con aplicaciones de mensajería o con otras aplicaciones un poquito más avanzadas que vamos a ver, no quiero que se choque con una pared cuando lleguemos a esa parte y no haberles dado esto primero. ¿Sí? Ustedes van a ver que, bueno, tal vez es algo aburrido este tema, pero es necesario verlo porque son herramientas que les van a servir a ustedes. ¿Sí? Eh, bueno, timestamp también es otro formato, ¿sí? Que se suele utilizar mucho en los sistemas, solamente que tiene la diferencia de que es un poquito menos legible para nosotros el ser humano. No es muy tedioso tampoco, es decir, te devuelve el formato, digamos, te lo devuelve el formato de distintas maneras, ¿no? Pero fíjense que termina siendo lo mismo al fin y al cabo. Obviamente, el timestamp se maneja un poco de manera diferente, por el hecho de que, fíjense que acá me dice 21/1/1970, ¿sí? Eso pasa porque este formato por lo general no hace falta tener que formatearlo, ¿sí? Porque ya de por sí te devuelve el formato que suelen utilizar los sistemas. Fíjense que acá me devuelve un número solamente. Este formato se utiliza en los sistemas, pero hoy en día se utiliza, digamos, también el formato de según cómo se lo necesite, ¿no? Es decir, no es complicado del todo, ¿sí? Pero por ahí puede ser un poquito menos legible. ¿M? Pero ustedes no se preocupen que esto les va a ayudar a, digamos, por las dudas, cuando lleguen a ver el timestamp en alguna parte, no se asusten. Esto simplemente se lo suele asociar con el horario también, en las bases de datos. Pero bueno. Esas son un poquito las funciones que tenemos. Obviamente después tenemos otras funciones, por ejemplo, estas de acá que serían las de arrays, que esto es un poquito más complejo, ¿no? Estos son los tipos de datos complejos, justamente como pueden ver, que aquí dicen, bueno, agregar cosas a arrays, a collections. Normalmente no lo van a necesitar, ¿m? Pero también existen, digamos, ¿no? Pero como les digo, es muy, ¿cómo se dice? Es muy raro la ocasión en que tengan que utilizarlos, ¿no? Por las dudas, ¿se me escucha, estimados? ¿Me pueden escuchar bien? Se escucha perfecto. Ah, buenísimo. Perdona, que me pareció que se me fue la conexión, entonces yo decía, ¿qué pasó? Pero bueno, estos son en cuestión de herramientas. Hay otras herramientas también, fíjense. Por ejemplo, volviendo ya a la parte de los módulos, tenemos otras herramientas acá de los tools. Por ejemplo,
esta de el sleep. El sleep lo que hace es hacer un delay, ¿sí? En segundos entre una acción y otra. Por ejemplo, se ejecuta el primer nodo, espera 3 segundos y recién ejecuta el otro. Es decir, les da una especie de delay, un retardo para que se ejecute alguna cosa. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando están haciendo mensajería por canales de comunicación, para evitar que les bloqueen la cuenta, por ejemplo, no sé, alguna inteligencia artificial que esté metida en WhatsApp porque están enviando mensajes muy rápido, pueden colocar este módulo para darle un pequeño retardo y que parezca un poco más humano esto, ¿no? También hay otros módulos, por ejemplo, em, estos de acá que son los agregadores, ¿no? Que los agregadores básicamente lo que hacen es agregar cosas, es decir, tomar elementos que están separados y agregarlos, ¿sí? Normalmente esto se hace trabajando con arrays. Es medio complicado, es decir, no es tan útil al final y al cabo, por eso no voy a indagar mucho en ello, porque, por el momento al menos, pero también existe, ¿no? Pero bueno, esos digamos son las que más van a utilizar. Después hay otros módulos que, bueno, puede ser que se resulten medio inútiles, por ejemplo, este de get variable, que lo que hace simplemente es obtener el valor de una variable. Algo que puede ser irónico, ¿no? Porque justamente ya pueden mapear los valores de otras variables, ¿no? Pero bueno, existen. No, capaz no tiene una funcionalidad concreta ahora mismo, pero bueno, en el futuro puede ser que la tenga. Ah, una cosa les comento. Agregaron hace poco un módulo este de web, de web search, que sería de búsqueda web. Aquí está, Make AI Web Search, el cual yo le podría preguntar algo en particular, ¿no? Ojo, esto les va a consumir créditos, ¿sí? Pero yo le podría decir, por ejemplo, a ver, búscame los hoteles más, no sé, baratos de, no sé, México, por ejemplo, ¿no? Ciudad de México. De México. Ahí está. Si yo le ejecuto, bueno, esto está buscando en la web, digamos, como si fuera la inteligencia artificial esta de ChatGPT, por ejemplo, que tiene la funcionalidad también, y me devuelve distintos bandos. Por ejemplo, este texto de acá, ¿no? Esto es con búsqueda web en tiempo real. Es decir, pero fíjense que me consumió ya 11 créditos por hacer esto solamente, ¿no? Los créditos de IA por lo general consumen mucho más que los créditos normales de las operaciones comunes que solemos hacer, ¿no? Este, mm, pero bueno, esta funcionalidad la agregaron hace, no sé, a principio de esta semana. Y bueno, nunca la probé aquí en vivo recién, pero bueno, está bastante buena. Puede ser que sirva, puede ser que no sirva, depende mucho. Y además las podrían parsear a JSON incluso. Ya van a ver en su momento JSON, que es un tema bastante complicado tal vez, pero la idea es que lo entiendan. Pero eso lo vamos a ver en su momento, tal vez en la clase 6 aproximadamente. Detalles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, bien, buenísimo. Bueno, eso es respecto a toda esa parte. Ahora pasemos directamente a Telegram, ¿sí? A ver, bueno, el requisito mínimo e indispensable es crearse una cuenta en Telegram. Acá la tengo a mía, fíjense. Esto me va a ayudar, esta herramienta más que nada, me va a ayudar a que ustedes entiendan cómo funcionan las plataformas de mensajería. Normalmente nosotros, a ver, creo un escenario. Normalmente nosotros vamos a tener la siguiente arquitectura en las plataformas de mensajería. Fíjense, nosotros vamos a tener nuestra plataforma de mensajería, ¿sí? Que puede ser cualquiera realmente, puede ser WhatsApp, puede ser
Messenger de Instagram, puede ser Telegram o cualquier otra, ¿sí? De estas plataformas, nosotros vamos a recibir los datos, como les digo, que serían los mensajes del usuario. Nosotros vamos a procesar ese mensaje por lo general, vamos a procesarlo y gracias a esto nosotros vamos a devolver una salida, que sería nuestra respuesta procesada y la vamos a enviar al canal de comunicación correspondiente. Lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros, a este mensaje, nos va a venir cierta información y esta información es muy importante. Entre la más importante se encuentra el ID o lo que nosotros conocemos como identificador, ¿sí? El identificador, ténganlo en cuenta como si fuera un documento, un DNI, ¿sí? Básicamente me va a permitir identificar cuál persona me está hablando o cuál cuenta de una persona me está hablando para saber a quién le tengo que responder más tarde, ¿sí? El vínculo que me genera esta plataforma de mensajería en sí se lo suele conocer como la conversación. La conversación, imagínensela como un contenedor en donde dentro va a haber algunos participantes, ¿sí? Algunos participantes y se van a poder enviar mensajes entre ellos. Y un mensaje va a pertenecer a un participante, ¿sí? Entonces, cuando se envían estos mensajes, cada mensaje va a contener la información de la persona que me lo envió, el ID o el identificador del propio mensaje, que este es más interno, digamos, de la base de datos del servicio de mensajería, ¿sí? Y va a tener también otros datos que pueden ser relevantes. Por ejemplo, el nombre de la persona, no sé si es un chat grupal, si no es grupal, etcétera, etcétera, ¿no? Además de eso, tenemos que tener en cuenta que este ID de la persona puede variar según el servicio. Por ejemplo, en Telegram, esto es un ID numérico, es decir, es un número. En WhatsApp, esto es un número de teléfono, ¿sí? En Instagram también es un número, ¿sí? Un número cualquiera, un número entero. La diferencia entre estos dos, tres más que nada, es que estos primeros dos van a ser números cualquiera y el de WhatsApp va a ser un número de teléfono asociado, obviamente, a un chip que va a ser de una particular empresa telefónica, ¿no? Es decir, ahí se vuelve un poquito más específico el asunto. Pero básicamente de esa manera se compone los servicios de mensajería. Nosotros obviamente vamos a evitar el tener que utilizar lo que es em, la generación, digamos, mecánica de la respuesta. Nosotros entre el mensaje de entrada y el mensaje de salida vamos a colocar la IA, ¿sí? Que nos va a permitir justamente tener esa facilidad para poder decidir, bueno, a quién le envío un mensaje, quién no, y además de poder responder de manera personalizada. Por ejemplo, el otro día un alumno me decía un ejemplo de una plataforma de mensajería, ¿no? Que estaba buscando yo un ejemplo de eso, y me da, por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el ejemplo de este chatbot que van a ver ahora. En donde, bueno, normalmente lo que ocurre es que en estos chats, a ver si me aparece ahora, ¿no? Pero en los chats estos, este de acá, si nosotros seleccionamos una opción de acá, fíjense, por ejemplo, este de mi vehículo, en vez de hablarme como una persona normal, me va a terminar dando opciones para que yo elija. Y si yo le digo, ¿cómo estás? Por ejemplo, lo que va a ocurrir es que una de dos.
o ya tiene inteligencia artificial implementada, que puede ser el caso, todavía hay que testearlo bien, o puede ser que ya tenga respuestas predefinidas para determinadas acciones. Por ejemplo, si yo le pregunto qué clima hace hoy, fíjense que esto tiene ya determinadas cosas. Por ejemplo, le puedo preguntar, esto es una prueba más que nada para saber si es inteligencia artificial o no. Por ejemplo, le puedo decir, me llamo Gerardo, ¿no? Y cuando esto me responda, le voy a preguntar de nuevo ahora, ¿cómo me llamo? ¿No? Y fíjense que acá me respondió de una manera no muy coherente del todo. Es decir, esto ya me puede indicar que no es inteligencia artificial. ¿Sí? En este caso, esto lo que me indica es que está usando algo que se conoce en los sistemas de mensajería antiguos como lo que son los árboles de decisión. ¿Sí? Los árboles de decisión lo que hacían era lo siguiente. Cuando un cliente hablaba y teníamos un mensaje, el cliente elegía una opción de un menú, por ejemplo, elegía una opción de un menú, y según cuál opción elegía, por ejemplo, esta que sería la primera, entonces lo que hacía el bot, en este caso el servicio de mensajería, es tomar una decisión u otra de qué cosa, a dónde dirigirlo. Por ejemplo, como dice acá, que yo le pregunté sobre las opciones de mi vehículo, por ejemplo, y me tiró seguramente las partes de mi licencia, todo eso, ¿no? Entonces, iba generando ramificaciones con ya preguntas predefinidas, donde ya se sabía a dónde tenía que llevarlo prácticamente al cliente, ¿no? Y iba a armar un tipo de árbol, digamos, por cada respuesta que el cliente le daba, ¿no? Posteriormente, ya con los agentes de inteligencia artificial, eso ya se maneja de una manera distinta. Ya dejan de ser chats que son monótonos, conversaciones monótonas, sino que se pueden expandir aún más, ¿no? Pero hoy en día eso todavía se siguen usando. No hay un cambio todavía muy grande hacia ese tipo de chats en donde ya la IA está en medio interactuando con el ser humano. Pero bueno, ese ya es otro asunto por aparte. Vamos a conectar con Telegram. El primer requisito, como les digo, tener una cuenta de Telegram. Dentro de Make, nosotros lo que vamos a hacer es buscar Telegram y observen que aquí me va a aparecer la lista de todas las acciones que puedo realizar en Telegram. ¿Sí? Puedo enviar un mensaje, editar un mensaje, etcétera, etcétera. Y entre esas opciones, yo voy a buscar una que se llame Instant y que dice Watch Updates. ¿Sí? Hola, Seguramente hola. se acordarán de este logo. Bueno, sí se lo escucha, Francisco. Ah, ya Eh, estoy. Problemas, perdón. sí, no hay problema. Observen. Este Watch Updates lo que va a hacer es traerme todas las cosas o cambios o mensajes que me lleguen desde afuera, desde mi Telegram. Observen lo siguiente. Acá me aparece un símbolo de rayo. ¿Se acuerdan qué significaba este símbolo de acá? Que era instantáneo, o sea, Ah, cuando llegaba un mensaje se ejecutaba automáticamente. exactamente. Este era un trigger de tipo instantáneo, es decir, apenas llegaban los datos, disparaba el resto del flujo. ¿Sí? El otro que tenía el relojito era de pooling, es decir, teníamos que ejecutarlo en un determinado intervalo de tiempo para que recién funcione. Bien, este nodo de Telegram les va a pedir crear un webhook. Bien, como les digo, el webhook es solamente una notificación. Ya más adelante vamos a amplificar el concepto ese, pero es una notificación que nos va a dar Telegram hacia nosotros. Cuando nosotros agreguemos la conexión, observen que me va a pedir un nombre. En este caso, por ejemplo, puedo poner Telegram miércoles y me pide ahora sí la conexión. ¿Sí? Cuando yo le añada la conexión, le pongo el nombre también, Telegram miércoles, puede ser cualquier nombre, y me va a pedir un token. ¿Sí? El token yo lo voy a obtener desde Telegram. La particularidad que tiene Telegram es que nosotros no podemos enviar mensajes como si fuéramos
no sé, cualquier persona, es decir, no podemos enviar mensajes bajo el nombre de nuestra cuenta. Nosotros vamos a tener que implementar algo que nosotros solemos llamar como bots, ¿sí? Que es como una cuenta que nosotros podemos administrar, ¿sí? Pero que no termina siendo nuestra cuenta. Observen, nosotros lo que vamos a tener que hacer es, para obtener este token de acá, este de acá, vamos a tener que escribir lo siguiente. Aquí en la barra de búsqueda vamos a escribir el nombre de una cuenta que se llama BotFather. ¿Bien? Y acá aparece con este símbolo de verificado. Ojo, cuando le hablen a ese BotFather, asegúrense de que tenga el símbolo este de verificado. En caso contrario, le van a estar hablando a cualquier otro chat que no corresponde. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando seleccionamos el chat de BotFather, iniciamos y nos va a dar la lista de comandos entera para poder crear un bot que va a interactuar, en este caso, con alguien en particular, ¿no? Simplemente el paso que tenemos que hacer ahora es crear un bot, ¿sí? Que va a ser justamente esa interfaz que nos va a permitir hablar en el servicio de mensajería. Para hacerlo, escribimos el siguiente comando, fíjense. Voy a escribir, como si estuviera hablando con el chat normalmente, diagonal, new bot, ¿sí? Le doy a enter, es decir, envío el mensaje, y acá me dice que perfecto, vamos a crear un bot. ¿Cómo lo vamos a llamar? Acá le podemos poner el nombre, que sería el nombre que va a aparecer acá hacia el público. En este caso, acá aparece Godfather, le vamos a poner, por ejemplo, asistente digital miércoles. ¿Mm? Enviamos el mensaje y ahora nos dice que tenemos que ponerle un nombre. ¿Sí? Este nombre identificatorio, digamos, que va a ser distinto del que se va a mostrar. En este caso le podemos poner, por ejemplo, asistente, guión bajo digital, guión bajo miércoles, guión bajo bot. La condición para este segundo nombre es que tiene que terminar con la palabra bot. ¿Sí? Fíjense que acá termina con la palabra bot, así que está buenísimo. Envío el mensaje y acá finalmente me dice que ya se ha creado el bot. Me da el enlace del chat, que yo ya le puedo empezar a hablar, por ejemplo, y me da también el token que yo necesitaba, que fíjense que acá aparece en colorcito. Si le dan clic encima, automáticamente ya se los copia. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Sí, Sí, sí. Ok. Con este token, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venirnos de nuevo a Make, lo pegamos acá. Ojo que no tenga ningún espacio al principio ni al final, ¿sí? Le damos a Save y automáticamente ya me realiza la conexión. Ahí ya me realizó la conexión, fíjense. Le voy a dar a Save de nuevo y ahí ya me da el webhook, básicamente, ¿sí? Que es esta URL de acá. ¿Se acuerdan que una URL parecida la habíamos pegado en Google Sheets, ¿no? Bueno, en este caso no es necesaria pegarla ni copiarla en ninguna parte, simplemente le damos a Save y ya tenemos configurado el primer nodo que me va a permitir obtener los mensajes que me lleguen. Fíjense que lo voy a dejar ejecutando. Cuando lo deje ejecutando, está escuchando ahí. Ahora, cuando yo envío un mensaje al bot que había creado, por ejemplo, hola, fíjense que acá ya me llega automáticamente la información de ese mensaje. ¿Sí? Como les digo, entre la información de ese mensaje me llega el message en sí, que sería el contenedor, el ID del mensaje de esa conversación, que eso ya es de la base de datos de ellos, la hora a la que me llegó, el texto y más información. Por ejemplo, el ID del chat, ¿sí? De quién me llegó, también el ID de la cuenta que me ha hablado. Hay un campo booleano que me dice si es un bot o no el que me habló, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con eso ya me puedo empezar a recibir mensajes cuando me hablen hacia esta cuenta de acá, ¿sí? Esta cuenta incluso la puedo compartir, por ejemplo, a ver cómo se comparte esto. No sé si se puede compartir, no estoy muy familiarizado tampoco con esto, pero bueno, creo que era, a ver, telegram.me barra, ¿sí? Bueno, no era así.
Era telegram.me barra d barra, creo que era así. Bueno, no era así. De alguna manera se comparte. Este, barra acá creo que era. Pero bueno, con esto ya podemos empezar a interactuar con este pequeño bot de mensajería. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí. Buenísimo. Una cosa importante. Disculpa, Gerardo, es medio obvio, pero la interacción es solo recibir mensajes de Telegram, ¿verdad? No de otra plataforma. Interacción en general, es decir, cualquier mensaje que se genere, ya sea desde nosotros o desde el usuario. Es decir, es indistinto. Eh, Ojo, una cosa particularmente. Fíjense, ya tenemos el nodo que nos permite recibir mensajes. Ahora vamos a tener que colocar algo en medio. Nosotros podríamos contestarle con un mensaje predefinido. Fíjense, voy a venir de nuevo a Telegram y voy a usar el primer nodo que se llama Send a Message Text o Text Message, ¿no? Que sería enviar un mensaje de texto. Uso la conexión que ya había configurado en el nodo anterior. En este caso yo le llamé Telegram miércoles. Y acá me pide varias cosas. Entre ellas, me pide, por ejemplo, el chat ID. El chat ID es el identificador, como les digo, del chat para saber que estoy hablando con alguien en particular. Si no, le enviaré el mensaje a cualquier persona, ¿no? Entonces, entre los datos que yo puedo observar, que puedo mapear del nodo anterior, observen que yo tengo acá los campos de from y de chat. ¿Bien? Básicamente el from es la persona que me ha hablado, los datos de la persona que me habla. Este ID sería el ID de su cuenta. Y el chat es el conjunto entero este que les dije. Es decir, el conjunto de todo este chat de acá. ¿Sí? ¿Cuál deberíamos utilizar? En este caso realmente es indistinto. Sin embargo, está bueno usar siempre el del chat. ¿Por qué? Porque ya vamos a saber que justamente estamos hablando con una persona en particular. Si cambia más tarde de cuenta esa persona, por ejemplo, vamos a tener un chat diferente. Aquí en texto, ¿sí? Vamos a escribir, por ejemplo, el mensaje que queremos enviar. Por ejemplo, esto es una respuesta automática. Y tenemos más configuraciones debajo. Por ejemplo, saber si queremos contestar un mensaje, como cada ID, cada mensaje tiene un ID. Entonces podríamos contestarle así como nosotros contestamos en WhatsApp, ¿no? De esta manera, pero eso solamente está hecho para grupos, ¿sí? El parse mode sería básicamente en qué formato queremos mandarlo. Si queremos mandarlo en negrita, etcétera, etcétera, bueno, lo podemos parsear de esta manera, ¿no? Podemos deshabilitar las notificaciones, es decir, si queremos que no se muestre la notificación cuando le llegue al teléfono a la persona que le enviamos un mensaje, bueno, podemos desactivar la notificación o dejarlo como empty, que sería por defecto que sí se muestre la notificación. Mostrar los previews de las links, es decir, mostrar si nosotros enviamos un link, por ejemplo. Por ejemplo, un link de este parecido, lo que normalmente pasaría es que se enviaría una preview, es decir, una previsualización, ¿no? De la página a la que estamos entrando. Es decir, si eso se muestra o no. También lo podemos deshabilitar, habilitar o dejarlo por defecto que sí se va a ver, ¿no? Y ya con eso ya tenemos configurado el nodo para enviar mensaje. Si esto lo dejamos andando, le damos a Wait for New Data, le enviamos, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Observen que ya me envía los mensajes de texto automatizados ya con Make. Una cosa importante, si ustedes le envían más mensajes, digamos, y no los dejan escuchando, si ustedes le dan clic a este botón de Run As, lo que va a ocurrir es que les va a preguntar si quieren usar los datos viejos o si quieren esperar por nuevos datos, que sería este botón de blanco. Lo que ocurre es que cuando les llegan mensajes y ustedes no dejan esto andando, es decir, no dejan escuchando esto constantemente, lo que va a pasar es que estos mensajes se van a ir acumulando.
Entonces va a ir contestando a uno por uno de esos si nosotros le damos aquí de usar data existente. Fíjense, si uso los datos anteriores, me va a ir contestando cada uno de estos mensajes, ¿no? Acá no sé por qué no lo está haciendo. Creo que se me desconfigura un poco, pero bueno, no importa. Ahí estamos. Listo. Ahí fíjense que los va procesando y me fue contestando. Pero bueno, básicamente de esta manera nosotros podemos proceder a enviar y recibir mensajes. ¿Se entiende esta parte? Sí, Sí, sí. Buenísimo. Bien. Ahora nosotros vamos a tener que colocar en medio lo que va a ser la distinción entre que esto sea una contestadora automática y lo que realmente importa, que es que responda mensajes. Y Hay es, que, habría que subir como una documentación de, por ejemplo, si es alguna empresa o información. no, todavía no. Bien. Vamos a colocar inteligencia artificial. Fíjense, yo lo que voy a hacer es utilizar una inteligencia artificial. Nosotros ya habíamos solido utilizar Gemini, ¿no? Es decir, ya habíamos aprendido cómo conectar Gemini. Sí. Ahora lo que vamos a aprender es cómo conectar OpenAI, ¿sí? Que sería los modelos GPT, digamos, de OpenAI. En este caso, el primer requisito es que esta es una plataforma de paga. Bien. Los modelos de OpenAI son de pago para utilizarlo, por lo menos como desarrollador. Y existe una plataforma, que sería esta de acá, platform.openai.com, que justamente es la plataforma donde nosotros gestionamos las cosas. Ojo, no es lo mismo usar ChatGPT que usar esta plataforma de OpenAI que les comento. ChatGPT es un chatbot, es decir, ya tiene incorporada la función esta de trabajar como un chatbot. Es decir, envías un mensaje, el modelo de inteligencia artificial piensa y te devuelve una respuesta. Esto no funciona de esta manera, sino que nosotros estamos aquí implementando la inteligencia artificial, pero sin el paso este de que enviamos el mensaje y responde. Eso ya lo estamos configurando nosotros en esta parte de acá. La plataforma de OpenAI solamente lo que va a hacer es gestionarnos justamente la parte esta de del modelo de inteligencia artificial, es decir, que responde. Pero esta parte de chat, no. Esa es la diferencia principal que hay con ChatGPT. Entonces, observen que una vez que tengan su cuenta y todo eso, aquí hay un apartado de configuración en esta esquina, en donde van a tener información, digamos, de la organización. Acá se maneja esto por organización y proyecto, digamos. Entonces, fíjense que acá yo tengo cargado crédito, ¿sí? Para poder utilizar los modelos de OpenAI o de ChatGPT en esta cuenta particularmente. Nosotros lo que normalmente hacemos para hacer una conexión es que necesitamos una API key. Observen, si en medio yo agrego OpenAI, que sería la inteligencia artificial de OpenAI, y utilizo el nodo de Generate a Completion, ¿sí? Observen que me pide una conexión. Bien. Y puedo crear distintas conexiones. Por ejemplo, permítanme, esta no era. Creo que era el primer nodo, que era este de Generate a Response. Ahí está. Sí, está medio raro. Creo que no era este tampoco. Era uno de estos. Generate a Completion, Response, File, Generate a Video. Bueno, tenemos distintas opciones en ChatGPT, ¿no? Podemos generar videos, audio, etcétera, etcétera. Voy a usar en este caso la de Generate a Completion. Ahí está. Y lo vamos a completar enseguida. Pero fíjense, vamos a crear la conexión
Le ponemos un nombre, por ejemplo, OpenAI miércoles, y me va a pedir la API Key. Bien. Lo que yo suelo hacer con todos los cursos que me tocan a mí, por lo menos, es venir hacia acá, vengo al apartado de API Keys y creo una API Key, que sería justamente para colocarla acá y que se les conecte bajo mi cuenta, digamos, ¿no? Lo que suelo hacer es simplemente es esto. Vengo acá, coloco el nombre de la key, comisión miércoles, ¿y qué día es hoy? 10 del 12 del 25. Creo la key, acá la tengo, y estas se las paso a ustedes. Bien, esa API key, digamos, es de mi cuenta personal, ¿no? En donde, bueno, ustedes pueden usarlo para testeo si quieren, así no se quedan con las ganas de probar OpenAI. Pero ojo, una cosa importante. OpenAI, como les digo, es de pago. Es decir, por cada consumición de inteligencia artificial que hagan, lo que va a ocurrir es que va a consumir de este crédito de acá, ¿sí? Cosa que Profe, no es demasiado, ¿sí? si yo ya pago ChatGPT, no tiene nada que ver, es otra No. plataforma. Es otra plataforma. Si vos pagaste el ChatGPT este de los $20, no sé cuánto es, el de $20, por ejemplo, no tiene nada que ver con esto, como les dije. Es decir, esto es ya por aparte. Ok. Bueno, ahí les pasé la API. Esa API, bueno, simplemente la colocan acá, en donde estaban configurando el modelo de inteligencia artificial, le dan a Save y automáticamente ya les crea la conexión. Ahí por ahí les pedía tal vez un apartado de Organization ID. Ese no hace falta que lo pongan, porque ya la API está asociada a una organización, entonces no hace falta que completen ese campo. Y de esa manera ya pueden empezar a utilizar los modelos de OpenAI de ChatGPT. Ojo, como les decía, cada vez que ustedes consuman o hagan una llamada a la API, etcétera, etcétera, lo que va a ocurrir es que va a consumir este crédito de acá. Yo particularmente, como les digo, siempre lo que hago es pasarle a mis alumnos, que me tocan, digamos, de mis comisiones, una API para que la usen hasta el final del cursado, y después de ahí ya la elimino, para que, bueno, prueben y lo que sea. No es, por lo menos para las pruebas que hicieron alumnos de otras ediciones, no fue costoso, es decir, yo tenía $10 inicialmente, ellos gastaron en el total de la cursada 20 centavos entre todos ellos, entre tres comisiones que yo tenía, al menos 60 personas. Y bueno, el resto pues, ya lo fui gastando yo hasta llegar a este saldo de acá, ¿no? La consulta, profe, se puede poner crédito ahí en la APK y no es necesario pagar el ChatGPT de los $20. Por ejemplo, yo no lo pago. Sí, O sí, podés hacerlo por crédito. Acá tenés vos un playground en donde podés empezar a usar los modelos de API y te consume del crédito este que vos tenés agregado, que sería este de acá. eh, Bill. Ok. Como les digo, esta plataforma es totalmente por aparte de ChatGPT. ¿Por qué? ChatGPT, si nosotros nos venimos acá, bueno, hasta hace poco yo pagaba ChatGPT, pero como ya no me gusta la manera en que está andando, entonces me cambié a otra inteligencia artificial, pero a ustedes por lo general ¿Cuál? les de elegir modelos de inteligencia artificial. ¿A cuál te cambiaste, profe? Actualmente me estoy trabajando con Gemini. Y no. Eh, Observen que normalmente aquí les dejaría elegir los modelos de inteligencia artificial, por lo menos los planes pago. Nosotros con esta plataforma de OpenAI, que es para administrar, digamos, nuestra conexión a los modelos de OpenAI, fíjense que tenemos nosotros muchísimos modelos de inteligencia artificial que podemos utilizar de esta empresa. Por ejemplo, de esa API que yo les di, yo bloqueé estos modelos, ¿sí? Porque estos modelos no les va a servir
Pero estos modelos son para distintas cosas. Por ejemplo, este DALI es para crear imágenes, ¿sí? Después tenemos los O1 y O1 Pro, que estos son ya para razonamiento profundo. Por ejemplo, acá tenemos el Sora, que también es para generación de imágenes. Este GPT Image también es para generación de imágenes. Curiosamente, bueno, estos son los modelos más caros, digamos. Pero hay infinidad, digamos, de estos modelos de inteligencia artificial. Es decir, hay un montón de modelos de inteligencia artificial pertenecientes a esta empresa de OpenAI. También se pueden generar audios, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión respecto a eso. Nosotros, en vez de solamente limitarnos a un GPT, podemos utilizar los distintos modelos que nos ofrece esta empresa. Obviamente, esto tiene su determinado precio también, ¿no? Hay modelos que son más caros de usar y otros que son menos caros. Pero bueno, fíjense, vamos a hacer la configuración de esto primero. Pongo aquí en medio el nodo este de generación de respuesta y me va a pedir elegir el modelo. En este caso, yo voy a elegir, por ejemplo, a ver, el GPT-5 no me gusta. Voy a utilizar el O4 Mini, por ejemplo. Este de acá. Además, voy a utilizar tal vez el 4.1, este de acá. Y acá ya puedo empezar a añadir los mensajes. Esto es para añadir contextualización más que nada, fíjense. Simplemente agrego el mensaje, le digo el rol que va a tomar, el contenido del texto, si hay imágenes o no, etcétera, etcétera. Y así lo voy configurando. Observen lo siguiente. En el rol de user, yo voy a colocar el texto que me envió la persona que me mensajeó. Fíjense que lo tengo acá. Se llama apartado text, lo mapeo y eso es lo único que voy a contestar. Después voy a añadir otro mensaje, pero este mensaje va a ser para darle indicaciones al modelo de inteligencia artificial. En vez de role user, entonces va a ponerse como rol de developer o system. ¿Sí? Es decir, nosotros le decimos al modelo de qué manera tiene que responder. En este caso, por ejemplo, le decimos responde de manera, no sé, cortés, como si fuera el siglo, no sé, el siglo XVIII, por ejemplo. Ahí está. Y ahora, en el siguiente nodo, que era el que enviaba el mensaje, en vez de enviar la respuesta automática, que es con el texto fijo este, lo que voy a mapear del nodo de OpenAI va a ser este campo que se llama Result, que sería justamente el campo que es lo que genera la inteligencia artificial. ¿Sí? Ese es el único cambio que hago en el último nodo. Lo guardo y ahora lo vamos a probar. Wait for new data y le escribamos a el asistente. Hola, ¿cómo está? Ahí recibe el mensaje, OpenAI genera la respuesta y posteriormente la envía. Y fíjense que acá ya me responde de la manera, eh, de la manera que yo le había dicho que tenía que responder, ¿no? Ojo, digamos, de esa manera se conectaría a OpenAI y se podría inteligencia artificial en medio. Si lo quieren hacer con Gemini, es el mismo proceso. Creo que cambia solamente el nombre del campo que teníamos que mapear al final. Creo que no se llamaba Result, se llamaba de otra manera, pero seguramente ustedes se acordarán mejor cómo se llamaba. Pero es lo mismo. Sí, Completion creo que se sí, se llamaba. llama Result también. Ah, buenísimo. Bueno, sería en este caso en el caso de Gemini. ¿Sí? Como les digo, pueden utilizar la API que les di. No me molesta para nada. Úsenla, pruébenla, no sé. Este, y bueno, intenten construirse algo parecido a esto si quieren. Aquí en el rol de System, básicamente van las instrucciones de cómo queremos que el modelo conteste. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá lo que vimos? Sí, sí, muy bueno. Sí, sí, es. Está Yo bueno. quiero rever la parte de la conexión con Telegram, pero después de 10. Vale. Una cosa a tener en cuenta es la siguiente. A este chat le falta algo todavía.
Voy a hacer lo siguiente. Voy a dejarlo andando en producción, lo habilito. Acá me dice si quiero procesar los datos viejos que se me fueron acumulando o si los quiero empezar desde cero. En este caso le voy a dar a delete all data, que sería empezar desde cero. Delete, save. Y ahí ya va a empezar a andar solo. Y cada vez que reciba un mensaje, automáticamente va a responder. Acá hay un problema muy grande. ¿Cuál creen que es ese problema? Y darle como un cierre, a derivarlo a otro lado. Eh, Es, yo, cre- yo creo que viene más por el lado de que no va a recordar, digamos, las conversaciones, pero no tiene dónde almacenar las conversaciones que ven haciendo. ahí está, muy bien, fíjense. Si yo le digo, hola, mi nombre es Gerardo. Observen que acá me dice, bueno, me responde, qué señor. Y ahora yo voy a preguntarle cuál es mi nombre. ¿Cuál es mi nombre? ¿Ven? Acá me dice que básicamente no sabe cuál es mi nombre, a pesar de que sí se lo dije. Y ahí está la parte más importante de esto. Esto, si bien es un poquito más avanzado que los bots que hemos visto del gobierno ese de la ciudad de Buenos Aires, y tiene inteligencia artificial aplicada, no tiene todavía memoria, ¿sí? No tiene memoria por el hecho de que en ningún momento le dijimos, che, guarda los mensajes. Si ustedes se lo escribieran acá, por ejemplo, le dijeran, bueno, responde de tal manera y guardate los mensajes, no va a hacer caso el modelo, porque no tiene esa atribución. Podrían utilizar, por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre, esto ya depende mucho de la empresa que les provea la IA, pero por ejemplo están los assistant, ahí están, pero estos son un poquito más difíciles de configurar. Les va a guardar contexto, pero es un poquito difícil de configurar. También pueden generar distintas cosas, pueden generar, por ejemplo, imágenes, creo que analizar audio también en alguna parte, es decir, pueden hacer distintas cosas, ¿no? Pero todavía esto no tiene memoria. Para que tenga memoria, deberíamos hacer una cosa. Primero, tener una base de datos en donde guardemos las interacciones entre el usuario que nos llama y la inteligencia artificial. Y además de eso, deberíamos también tener lo que es la capacidad de resumir tal vez esa información y darle contexto a la IA. Este modelo de acá de inteligencia artificial es un modelo plano, ¿sí? Es decir, conteste y listo, nada más. Van a ver que más adelante vamos a lograr solucionar estos problemas con lo que se llaman agentes de IA, ¿sí? Eso es más adelante porque tenemos que ver algunos conceptos antes de eso, pero acá ya tienen un chatbot que les puede contestar de manera fiable, mínimamente. Obviamente ustedes le van a escribir acá el prompt de una mejor manera, es decir, se lo van a escribir bonito, para que entienda mejor a ella. Vamos a ver eso más adelante en técnicas de prompting, pero la idea es esta. Esta sería la configuración, digamos, inicial. No es tan complicada del todo, es decir, le pasan el mensaje del usuario, el mensaje de qué es lo que quieren que ustedes haga el modelo, y ya con eso estaría. ¿Se entendió esto hasta acá? Sí, Vale. Después pruébenlo más tarde, otro día, pruébenlo para ver cómo le anda. Pero en un principio esta es la configuración, bastante sencilla. Y esto ya cada vez que reciba un mensaje va a poder empezar a responder. Ahora, vamos a hablar un poquito de los tokens, que acá aparece una palabrita interesante que dice Max Output Token, ¿sí? Los tokens son básicamente una unidad de medida que nosotros podemos utilizar para poder medir cuál va a ser la longitud de las respuestas o de lo que nosotros le demos a la inteligencia artificial. Para eso les voy a mostrar esto de acá, ChatGPT, no, OpenAI Tokenizer.
Bien, esta es una página de la empresa OpenAI que les muestra cómo funciona la tokenización de sus modelos de inteligencia artificial. Primero que nada, ¿me entienden a qué me refiero yo cuando hablo de un modelo de inteligencia artificial? Sí, ¿Y el resto? A ver qué me puede decir el resto. Yo, disculpa, justo me surgió una cosita, no estaba prestando atención. A ver, básicamente los modelos de inteligencia artificial son el esquema algorítmico de cómo una respuesta se va a producir. Es decir, viene un mensaje, el modelo de inteligencia artificial lo procesa y genera una nueva respuesta en base al mensaje que ha analizado y también a el modelo propio, es decir, a la base de conocimiento que tiene el modelo de inteligencia artificial. Y posteriormente genera una respuesta que va a ser nueva. A esto se lo conoce como inteligencia artificial generativa. Eso es básicamente un modelo. Ahora, de los modelos de inteligencia artificial, nosotros cuando ingresamos el mensaje de input, que sería el mensaje en donde le decimos qué tiene que hacer, el mensaje del usuario, etcétera, etcétera, básicamente todo eso se lo conoce como entrada. Bien, y todo eso tiene un costo que se lo mide en tokens. A su misma vez, el output también genera un gasto de tokens. Bien, mientras mayor sea la cantidad de tokens que se utilizan para tanto la entrada y salida del texto, mayor va a ser el costo. Fíjense, el tokenizer nos lo muestra gráficamente. Si nosotros colocamos una frase, por ejemplo, eres un asistente de ventas, por ejemplo, aquí abajo me dice cuántos caracteres, bueno, me hace el conteo de caracteres y cuántos tokens representa cada uno. En este caso, si yo le ingreso esto a la inteligencia artificial, me va a decir que me va a consumir aproximadamente 7 tokens. Depende mucho del modelo. Ojo que esto solamente sería en la instrucción esta que yo puse acá cuando configuré este modelo en medio. Si yo le pusiera esto, fíjense que ahora me subió a 12 tokens. Y acá me separa cuando considera que un token es mayor, digamos, cuántas palabras o cuántos caracteres, mejor dicho, corresponde a un token. ¿Sí? Una cosa importante es esto, y es el hecho de que cuando ustedes colocan los tokens, mientras mayor sea la longitud, mayor cantidad de tokens va a consumir. Pero la cantidad de tokens total, que es la que impacta directamente en el precio de esto, se mide sumando tanto los tokens de entrada y los tokens de salida. Es decir, en nuestro caso serían los tokens del mensaje que envió el usuario y los tokens de esto. Es decir, sería realmente la suma de estos tokens que me cobró por esto, que serían 5 tokens, más los otros 12 que me había sumado, ¿sí? En total 17 tokens. Bien. De esa manera se calcularía el precio en ese sentido. Obviamente esto va variando. Esto me lo dice que está en el modelo GPT-4o. El 3.5, que es más viejito por ahí, me dice que son 14 tokens. En el 3, que es ya antiguo también, me dice que son 17. Bien, eso va variando según el modelo. Para ustedes ver los precios de esto, Gemini tiene su propia página de precio, pero en OpenAI sería OpenAI Pricing. Ahí está. Y acá les dice cuánto cuesta cada modelo que ustedes utilicen. Por ejemplo, si yo hubiera usado, por ejemplo, el GPT-5, que lo puedo seleccionar acá, creo,
ahí está GPT-5, me dice que por cada millón de tokens, de entrada solamente, me cobraría $1.25, ¿no? Y que por cada salida de 1 millón de tokens, me cobraría $10. Lo mismo pasa si utilizaría alguno de estos, por ejemplo, el GPT-5 Pro. Los tokens de entrada, el millón de tokens serían $15. Y los tokens de salida, el millón de tokens son $120. Obviamente, haciendo una breve regla de tres, podemos sacar cuál sería el precio que pagamos, por ejemplo, por la suma que habíamos hecho de tokens, tanto de esto como de las respuestas que me generó, ¿no? Es más, acá me aparece en Make, cuando se ejecuta, la cantidad de tokens, ¿sí? Aquí prompt tokens, completion tokens, total de tokens 104. ¿Bien? Y con eso ya podríamos hacer la regla de tres para sacar el cálculo de cuántos dólares nos cobraron por eso. Observen que, no sé si habrá impactado, pero por cómo estuve usando estos modelos, acá ya me consumió 1 centavo en total. ¿Sí? Antes tenía 43, ahora tengo 42. ¿Sí? Eso varía según el precio. En Gemini también existe su página de pricing por cada millones de tokens, ¿no? Un poquito menos visual, pero aparecen acá cuántos cobrarían por sus correspondientes modelos de inteligencia artificial también. ¿Se entendió esto de lo que son los tokens estimados? Sí, profe. Sí, Buenísimo. Esto es importante porque justamente les va a servir para poder controlar cuánta cantidad de tokens se están utilizando, poder controlar qué tan rentable les es si lo añaden en algún contexto empresarial, comercial, tal vez, ¿no? Pero básicamente de esa manera se mediría la tokenización de esto, ¿sí? Así que bueno. Eh, bueno, ese es todo el contenido que tenía para darles el día de hoy. Ya avanzar con lo que vemos la próxima clase sería contraproducente, así que prefiero dejarlo hasta acá para, bueno, que no haya problemas, para entender el próximo contenido que vemos en la próxima clase. No sé si habría avanzado muy rápido, ustedes no sé si habrán notado que avance rápido, estuvo bien el ritmo o algo parecido, este, pero eso sería todo por el momento. Así que bien, no sé si hay alguna consulta, nos quedan un poquito más de 15 minutos, alguna consulta relacionada a algo para aquellos que quieran aprovechar el tiempo. Acá hay Germán que dice que bien, que va a tener que revisar la clase, buenísimo. A ver qué me lo que cuenta el quería resto. Sí, no, lo que quería consultar yo es si, o sea, en esta estructura, en este flujo, no se puede agregar la memoria, ¿verdad? Para mantener la conversación, como comentaste al todavía principio. no, todavía no. Si bien vamos a llegar al punto de agregarle memoria, todavía no es el momento. Esto es más que nada para que ustedes comprendan cómo funciona la arquitectura de cómo serían los chatbots que ustedes podrían realizar. Obviamente que esto es demasiado genérico todavía. Ya cuando nosotros veamos la parte de agentes de inteligencia artificial, ahí sí ya le vamos a implementar memoria, que de hecho no falta mucho. Esto es la cuarta, quinta clase. Cuarta, ¿no? Creo que cuarto. Cuarta, sí. Bien. Eh, buenísimo. Entonces, ya estamos próximos a ver el tema de agentes de IA. Muy próximos, de hecho. Así que no se preocupen que seguramente, probablemente, tal vez la próxima clase lo veamos eh, para ver cómo complementar todo esto. Nos queda ver todavía base de datos también. Bien. Puedo hacer otra consulta, pero está un poco asociada al trabajo práctico, pero por ahí, digamos, se lo puede implementar acá, que no sé si yo como lo implemente es la mejor forma o hay una solución más simple, que es la parte de cuando, por ejemplo, tomo los datos, o sea,
la IA, en este caso, bueno, OpenIA me arroja el resultado, Sí, eh, yo tengo que devolver una solución, pero, por ejemplo, tiene que analizar datos que recibió por mail y lo tengo que separar en, en- en parámetros o valores, se puede decir. Eh, y yo lo que hice, y agregué un módulo de JSON para poder resolverlo. O sea, y bueno, en Gemini cómo resolver esa parte y le dije en el prompt que al contenido que tiene, que al contenido que recibe, lo analice y me devuelva las tres variables que era, por ejemplo, la fecha del evento, un resumen del evento. claro. En eh, ese Igual, caso, a eso ver, no sé si se lo resuelve con un... Para, sí. a ver, al final del trabajo práctico decía que pueden emplear todos los módulos que consideren necesarios. Así que es una solución válida. Otra opción era que ustedes cuando tenían el canalizar con Gemini, lo que podían hacer era concatenar distintos módulos, es decir, bueno, en este primero le decían, no sé, sacame el dato este que sería la fecha, por ejemplo. Después, lo que sería. Va, realmente. A ver, fecha ya la obtenían tal vez del correo, email del cliente también. La intención y el resumen podrían haber hecho. El primer nodo este que saque, por ejemplo, el resumen. Y el segundo nodo podrían haberlo clonado y conectado así, que este se encargue de sacar la intención. Y posteriormente ahí conectaban el nodo de Google Sheets y cargaban toda la información. Es decir, podían utilizar varios nodos. Ah, bien. Es más, O sea, es podrían una haber. forma más simple de resolverlo. Sí, el trabajo práctico ese estaba orientado más que nada a que ustedes puedan pensarlo por lo menos con lo que habían visto hasta esa clase, porque justamente la idea para que ustedes empiecen a resolver problemas más complejos. Es incentivar el pensamiento de ustedes para que puedan, de alguna manera, empezar a acostumbrarse a la lógica esta, de poder ir concatenando e ir diseñando soluciones que no van a ser las mismas en todos los casos, y eso está perfecto, pero sí que puedan resolver el problema. Entonces, si ustedes usaste un módulo JSON en este caso, no habría ningún problema en ese caso. También es válido. Bien, gracias. Muchas gracias, Andreas, por sus palabras. Pero bueno, no sé si hay otra consulta que alguien quiera realizar. Como les digo, faltan 15 minutos. No tengo problema. Aprovechemos el tiempo si quieren, no sé. Pero bueno, si no hay ninguna consulta, por mí los dejo libres, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta de algo en particular. No necesariamente de esta clase solamente. Bien, para las dudas de esto se los cargo en la plataforma, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Buenísimo, Andrea. Recuerden que tenemos los canales de comunicación, el grupo de WhatsApp, los foros de consulta, para que puedan consultar. Ya lo que vimos de esta clase se los voy a subir a la plataforma. Es un curso, tenemos varios cursos de IA nosotros. Tenemos entre ellos los cursos de Python con IA, que sería aplicar el lenguaje de programación Python con inteligencia artificial. Tenemos el de introducción a la IA, que lo que hace es dar una introducción, como bien dice el nombre del curso, respecto a lo que es distintos conceptos, desde lo que es el machine learning, deep learning, etcétera, etcétera, el cómo manipular estos modelos, es decir, es algo, una introducción más que nada. También se ve una parte de lo que es la automatización con este tipo de herramientas, pero es superficial, digamos, toda esa parte. Nosotros en este curso vemos esto ya más a profundidad y específicamente esto. Ya los otros cursos se encargan de verlo según cada temática. Si no me equivoco, estaban armando uno de visión artificial, otro de
que ya tenemos que es de programación con inteligencia artificial, otro que es el de introducción, justamente que usted me consulta, que es el que ve digamos, por encima todo lo que vemos en estos otros cursos. Es decir, es el curso tal vez más generalista que observa por arriba todo lo que vemos en los cursos individuales que ya son específicos, como este, el de programación con Python, etcétera, etcétera. Ese sería la introducción, que es el más general, el que da un pantallazo general a todo esto. Después ya, bueno, estamos nosotros que somos los cursos más específicos, según la herramienta que estamos tratando. Bien. Buenísimo. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta o quieren que terminemos la clase ya y nos vemos la próxima. Ustedes me dicen. Yo creo que podemos ir terminando nomás, profe. Muchas gracias. Sí, creo que está Buenísimo. bien. Entonces nos estamos viendo la próxima clase, estimados. Le vamos a compartir la grabación y esto lo van a encontrar en plataforma lo que vimos el día de hoy. Así que bueno, cuídense, tengan buena semana, buen resto de semana y nos vemos el próximo miércoles. Cualquier consulta, ya saben que estamos disponibles en los canales de comunicación que les hemos brindado. Bueno, gracias. Hasta Gracias, hasta luego. luego. Sal- Gracias. Saludos, hasta luego. No, perdón.